En esta panadería nos proponemos escuchar el clamor que viene de la palabra de Dios. En nuestro encuentro anterior nos enfocamos en el clamor que levanta el pecado contra Dios. Vimos primero que es el pecado de idolatría y luego el pecado de sincretismo, entre varios otros pecados, claro. Pero vamos a detenernos hoy a pensar en otra dimensión relacionada con la anterior. Dijimos en algún momento atrás que así como el amor tiene dos dimensiones, amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas, y también amar al prójimo, también lo tiene el pecado. Pecado contra Dios y pecado contra el prójimo. El pecado de las naciones que levanta un clamor contra Dios, expresado en Sodoma y Gomorra, pero común a todas las naciones del mundo, es también el pecado contra el prójimo. El otro, los demás, los de afuera, aunque también pueden ser los propios de adentro, como el caso de Esdras 5, del 1 en adelante, cuando en un tiempo de enorme tragedia nacional, había quienes se aprovechaban de esto y cobraban a usura los préstamos que daban a sus propios hermanos que sufrían las consecuencias de haber vuelto del cautiverio en la ciudad de Jerusalén. En este caso fue el pecado contra el hermano directo, contra el hermano cercano. Y dice el texto que hubo un gran clamor del pueblo y de las mujeres contra sus hermanos judíos. Pero veamos entonces al prójimo, ya sea cercano o lejano, hermano o vecino, y veamos que el pecado contra él, contra ellos, contra los demás, levanta un clamor. El pecado contra el prójimo tiene raíces en el orgullo. En nuestra primera reflexión basada en el Salmo 75, 4 al 6. La raíz de males innumerables es la actitud de soberbia y de orgullo. Es el pecado que Dios aborrece y al que resiste más que ningún otro. Raíz de un sinnúmero de pecados. De hecho, en la caída de Lucifer está justamente esto. En segundo lugar, es el pecado que nutre la cultura de la muerte. Por todas partes nos asedian las evidencias del desprecio por la vida y la multiplicación de la violencia. Mencionemos algunas de estas expresiones que vemos a diario. La búsqueda del placer como valor supremo, la intensidad y profundidad de la violencia, el atentado contra la vida, ya sea en la expresión del aborto o el descuido de los ancianos, y el avance de las adicciones, el suicidio juvenil, la desvalorización de la mujer y la violencia contra ella, el maltrato y el abuso infantil, el desprecio por el extranjero, la divinización de la juventud y la lista continúa. En tercer lugar, el pecado contra el prójimo perpetúa la corrupción. Los profetas de antes lo tenían claro y denunciaban con valentía a los que cobraban impuestos excesivos, a los que se valían de sus influencias para conseguir leyes que los favorecieran, a los que estando para legislar y administrar justicia eran negligentes, ineptos o cómplices de la corrupción, a los que faltaban a la equidad y a los que gobernaban a su favor, corrompiendo y siendo corrompidos. Leamos Isaías 5 del 8 al 10 y Amós 3:10 y 6 del 4 al 6. Entonces, ¿cómo estamos con nuestro prójimo? Nos vemos en nuestro siguiente episodio para seguir considerándolo. Gracias por visitarme hoy. Te espero nuevamente en esta panadería.